Imagina por un momento que uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, estuviera en tu sala de estar, ofreciéndote una sustancia blanca y cristalina. Es maravillosa, te dice, te hará sentir invencible, lleno de energía y claridad mental. ¿Aceptarías? Ahora, ¿qué tal si te dijera que esa sustancia es cocaína? Sí, la misma droga que hoy asociamos con el crimen, la adicción y la destrucción. Pero, ¿cómo llegó Freud a experimentar con ella? ¿Qué papel jugó la cocaína en su vida y en su obra? Y, lo más importante, ¿qué podemos aprender de esta fascinante y oscura relación? Acompáñame en este viaje por la mente de Freud, la historia de la cocaína y las lecciones que aún resuenan en nuestra sociedad. Sigmund Freud es, sin duda, una de las figuras más icónicas y revolucionarias en la historia de la psicología. Su legado perdura hasta nuestros días, no solo por sus contribuciones teóricas, sino también por la forma en que transformó nuestra comprensión de la mente humana. Freud nos introdujo al concepto del inconsciente, ese vasto territorio oculto de deseos, recuerdos y pulsiones que, según él, gobierna gran parte de nuestro comportamiento. A través de su análisis de los sueños, nos enseñó que estas experiencias oníricas no son meras fantasías nocturnas, sino ventanas hacia nuestros conflictos internos y anhelos reprimidos. Además, con su teoría del complejo de Edipo, Freud desafió las convenciones de su época al sugerir que las dinámicas familiares y las experiencias infantiles tienen un impacto profundo en nuestra vida adulta. Pero Freud no era solo un teórico frío y distante, sentado en su consultorio analizando pacientes. Era un hombre de carne y hueso, lleno de contradicciones, pasiones y curiosidades que lo llevaron a explorar territorios inesperados. Una de las facetas menos conocidas, pero igualmente fascinantes, de su vida es su relación con la cocaína, una sustancia que, en el siglo XIX, prometía revolucionar la medicina y ofrecer soluciones a problemas que parecían insuperables. En una época donde la cocaína no era vista como una droga peligrosa, sino como un estimulante milagroso, Freud se sintió atraído por sus supuestos beneficios. La consumió personalmente, la recomendó a sus pacientes e incluso publicó ensayos elogiando sus propiedades. Sin embargo, esta fascinación no estuvo exenta de consecuencias. La cocaína no solo influyó en su vida personal, sino que también planteó preguntas éticas y científicas que hoy nos resultan familiares. ¿Hasta qué punto podemos confiar en las sustancias psicoactivas? ¿Qué riesgos estamos dispuestos a correr en nombre del progreso científico? La historia de Freud y la cocaína es, en muchos sentidos, un reflejo de las tensiones entre la ambición humana y los límites de la ciencia. Nos muestra a un Freud no como el genio intocable que a menudo imaginamos, sino como un ser humano vulnerable, capaz de cometer errores y de dejarse seducir por las promesas de una sustancia que, en su momento, parecía ser la clave para desbloquear los misterios de la mente y el cuerpo. Esta faceta de su vida nos invita a verlo no solo como el padre del psicoanálisis, sino como un hombre que, como todos nosotros, navegó entre la luz y la sombra en su búsqueda de respuestas. ¿Qué llevó a Freud a experimentar con esta droga? ¿Fue curiosidad científica, desesperación personal o una combinación de ambas? Para entenderlo, debemos sumergirnos en el contexto histórico de finales del siglo XIX, una época en la que la cocaína no era vista como un enemigo público, sino como una sustancia prometedora, casi milagrosa. A mediados del siglo XIX, la cocaína emergió en Europa como una sustancia novedosa y llena de promesas, capturando la atención de médicos, científicos y el público en general. Extraída de las hojas de la planta de coca, originaria de las regiones andinas de Sudamérica, la cocaína llegó al viejo continente rodeada de un aura de exotismo y potencial revolucionario. Durante siglos, las culturas indígenas de Sudamérica habían utilizado las hojas de coca con fines medicinales y rituales, masticándolas para combatir la fatiga, el hambre y el mal de altura. Sin embargo, fue el aislamiento del alcaloide de la cocaína por el químico alemán Albert Niemann en 1859 lo que marcó el inicio de su popularidad en el mundo occidental. En Europa, la cocaína fue recibida con entusiasmo y optimismo. Se la promocionó como un estimulante poderoso, capaz de revitalizar el cuerpo y la mente, y como un anestésico eficaz, ideal para procedimientos médicos que antes eran dolorosos y traumáticos. Médicos y científicos de la época, ávidos de encontrar soluciones a problemas que parecían insuperables,
vieron en la cocaína una panacea moderna. Se creía que esta sustancia podía tratar una amplia gama de males, desde la depresión y la ansiedad hasta la fatiga crónica y los trastornos digestivos. Incluso se llegó a sugerir que la cocaína podía ser útil en el tratamiento de la adicción a la morfina, una problemática creciente en aquel entonces debido al uso generalizado de opiáceos en la medicina. La cocaína no solo se limitó al ámbito médico, también se abrió paso en la cultura popular. Bebidas como el vino Mariani, que contenía extracto de coca, se convirtieron en productos de lujo consumidos por figuras prominentes, incluidos papas y reyes. Incluso la famosa Coca-Cola, creada en 1886, incluía originalmente cocaína en su fórmula, promocionándose como una bebida que brindaba energía y bienestar. Sin embargo, este entusiasmo inicial no estuvo exento de riesgos. A medida que la cocaína se popularizó, comenzaron a surgir informes sobre sus efectos secundarios: insomnio, ansiedad, paranoia, en casos extremos, adicción y sobredosis. Aunque muchos médicos de la época, incluido el joven Sigmund Freud, vieron en la cocaína una herramienta revolucionaria, otros comenzaron a cuestionar su seguridad y eficacia. Esta dualidad entre el potencial terapéutico y los peligros ocultos de la cocaína marcó el inicio de una relación compleja entre la sociedad y las sustancias psicoactivas, una relación que sigue siendo relevante en la actualidad. En resumen, la llegada de la cocaína a Europa en el siglo XIX no fue solo la introducción de una nueva sustancia, sino un fenómeno cultural y científico que reflejaba las esperanzas y los temores de una época en transición. Era un momento en el que la ciencia prometía soluciones milagrosas, pero también un recordatorio de que cada avance conlleva riesgos que no siempre son evidentes a primera vista. Freud, que en ese momento era un joven médico en Viena, se sintió profundamente atraído por los supuestos beneficios de la cocaína, una sustancia que parecía encarnar el espíritu de progreso científico y médico de la época. En 1884, cuando tenía apenas 28 años, Freud publicó un ensayo titulado Über Coca, sobre la coca, un trabajo que reflejaba tanto su entusiasmo como su ambición por dejar una marca en el mundo de la medicina. En este texto, Freud no solo describía las propiedades de la cocaína, sino que la elogiaba como una sustancia casi milagrosa, capaz de abordar una variedad de problemas físicos y psicológicos. Según Freud, la cocaína tenía un potencial terapéutico extraordinario. Afirmaba que podía ser utilizada para tratar la adicción a la morfina, un problema creciente en aquel entonces debido al uso generalizado de opiáceos para aliviar el dolor. Freud creía que la cocaína podía actuar como un sustituto menos dañino, ayudando a los pacientes a superar su dependencia. Además, sugería que la cocaína podía ser efectiva en el tratamiento de trastornos digestivos, como la indigestión y la falta de apetito, e incluso mencionaba su capacidad para mejorar el rendimiento intelectual y físico, describiéndola como un estimulante que podía combatir la fatiga y aumentar la concentración. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante, en cierto modo, perturbadora. Freud no solo recomendaba la cocaína a sus pacientes, también la consumía él mismo. En cartas a su entonces prometida, Martha Bernice, Freud describía los efectos de la cocaína como maravillosos. Se sentía lleno de energía, optimista y capaz de trabajar durante horas sin descanso. Pero no todo era positivo. Freud también experimentó los efectos secundarios de la droga: insomnio, ansiedad y, en ocasiones, paranoia. A pesar de esto, continuó defendiendo la cocaína, incluso cuando otros médicos comenzaron a reportar casos de adicción y sobredosis. Uno de los episodios más controvertidos y trágicos de la relación de Freud con la cocaína fue su tratamiento de su amigo y colega, Ernest von Fleisel-Marsopp. Este caso no solo marcó un punto de inflexión en la percepción de Freud sobre la cocaína, sino que también se convirtió en un ejemplo emblemático de los peligros de las intervenciones médicas mal fundamentadas y de las consecuencias imprevistas que pueden derivarse de ellas. Ernst von Fleisel-Marsopp era un fisiólogo brillante y un cercano amigo de Freud. Sin embargo, su vida estaba plagada de sufrimiento debido a una dolorosa condición médica, una herida mal curada en el pulgar que derivó en una infección crónica y en un dolor insoportable. Para aliviar su agonía, Fleisel-Marsopp comenzó a usar morfina, un opiáceo comúnmente recetado en esa época para el manejo del dolor. Con el tiempo, desarrolló una adicción severa a la morfina, lo que lo sumió en un ciclo de dependencia y deterioro físico y mental.
Fue en este contexto que Freud, movido por su entusiasmo inicial hacia la cocaína, decidió recomendarle la sustancia como un tratamiento potencial para su adicción. Basándose en sus propias observaciones y en la creencia de que la cocaína podía actuar como un sustituto menos dañino, Freud administró cocaína a Fleisel-Marsob con la esperanza de que lo ayudara a superar su dependencia a la morfina. En un principio, pareció haber algunos resultados positivos. Fleisel-Marsob experimentó un aumento en su energía y un alivio temporal del dolor. Sin embargo, estos efectos fueron efímeros. Pronto, la situación comenzó a deteriorarse. Fleisel-Marsob no solo no logró liberarse de su adicción a la morfina, sino que también desarrolló una dependencia paralela a la cocaína. Esta doble adicción lo sumió en un infierno aún más profundo. Los efectos estimulantes de la cocaína, combinados con los depresores de la morfina, crearon un cóctel devastador para su salud física y mental. Fleisel-Marsob comenzó a experimentar episodios de paranoia, alucinaciones y un deterioro acelerado de su condición general. El caso de Fleisel-Marsob se convirtió en una pesadilla tanto para él como para Freud. A pesar de sus buenas intenciones, Freud se vio obligado a enfrentar las consecuencias de su recomendación. Fleisel-Marsob, atrapado en un ciclo de adicción y sufrimiento, vio cómo su vida se desmoronaba. Finalmente, su salud se deterioró hasta el punto de no retorno, y su muerte prematura en 1891 fue un golpe devastador para Freud, quien cargó con el peso de haber contribuido, aunque involuntariamente, al agravamiento de la condición de su amigo. Este episodio no solo fue una tragedia personal para Freud, sino que también tuvo implicaciones más amplias para su carrera y su reputación. Aunque inicialmente había sido un defensor entusiasta de la cocaína, el caso de Fleisel-Marsob lo llevó a reconsiderar su postura. Freud comenzó a distanciarse de la cocaína, reconociendo los riesgos asociados con su uso y la complejidad de las adicciones. Sin embargo, nunca abandonó por completo su interés en la sustancia, y su experiencia con Fleisel-Marsob siguió siendo un recordatorio incómodo de los límites de su conocimiento y de los peligros de la experimentación médica sin una base sólida. A medida que pasaba el tiempo, la comunidad médica comenzó a darse cuenta de los peligros de la cocaína. Los casos de adicción y sobredosis se multiplicaron, y la droga pasó de ser una panacea a una amenaza para la salud pública. ¿Qué podemos aprender de este episodio en la vida de Freud? En primer lugar, es un recordatorio de que incluso las mentes más brillantes pueden cometer errores. Freud, con toda su genialidad, subestimó los riesgos de la cocaína y sobreestimó sus beneficios. En segundo lugar, esta historia nos muestra cómo las sustancias psicoactivas pueden ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo de cómo se usen. Una pregunta que surge inevitablemente es si la experiencia de Freud con la cocaína influyó en su teoría psicoanalítica. Algunos estudiosos sugieren que sí. Por ejemplo, la idea de que el inconsciente está lleno de deseos reprimidos y pulsiones primarias podría estar relacionada con la experiencia de Freud con una sustancia que liberaba inhibiciones y alteraba la percepción de la realidad. Por otro lado, también es posible que la cocaína simplemente fuera un capítulo oscuro en la vida de Freud, sin una conexión directa con su obra posterior. Lo cierto es que Freud nunca habló abiertamente sobre este tema, lo que ha dejado espacio para la especulación y el debate. La historia de Freud y la cocaína es, en muchos sentidos, una advertencia. Nos recuerda que las sustancias psicoactivas, por más prometedoras que parezcan, deben ser tratadas con precaución. También nos muestra cómo incluso los científicos más respetados pueden ser víctimas de su propio entusiasmo y de las limitaciones de su época. Pero esta historia no es solo una lección del pasado, también tiene relevancia para el presente. En un mundo donde las drogas legales e ilegales siguen siendo un tema controvertido, la experiencia de Freud nos invita a reflexionar sobre cómo abordamos el uso de sustancias psicoactivas, tanto en la medicina como en la sociedad en general. Si te ha gustado esta historia y quieres aprender más sobre Freud, la cocaína y el impacto de las drogas en la historia de la psicología, no te detengas aquí. Suscríbete a este canal para más contenido sobre psicología, historia y ciencia. Déjanos un comentario con tu opinión. ¿Crees que la experiencia de Freud con la cocaína influyó en su obra? ¿O fue simplemente un error de juicio? Y, sobre todo, comparte este video con alguien que creas que podría encontrar interesante esta historia. Juntos, podemos seguir explorando los misterios de la mente humana y las lecciones que nos deja la historia.
Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima.